Zenel Paz es un escritor y guionista de cine cubano. Es además autor de obras de teatro, cuentos y novelas traducidas a muchos idiomas. Quizá, a pesar de todo eso, el nombre no les diga mucho. Pero si le decimos que es el autor del guión de Fresa y Chocolate, todos sabemos de quién se trata. Zenel, ¿cómo nació tu cuento, el cuento ganador, laureado y tantas veces adaptado a diferentes disciplinas artísticas? ¿Cómo nació El Lobo, El Bosque y El Nombre Nuevo? Nació espontáneamente, como por sí solo. Sí, yo creo que ese personaje estaba en el ambiente cubano, en la sociedad cubana, en la historia cubana. Y los personajes habitan, yo creo que a los autores los invaden y de alguna manera tú eres el vínculo, el vehículo en que ellos se manifiestan. Yo un poco lo entiendo así, porque no fue una decisión consciente, para mí fue como una inspiración. Me demoré un poco en sentir el habla del personaje y la gestualidad. Quizás tú pienses, bueno, en el libro los personajes no se mueven, pero uno tiene que sentir la voz, el movimiento de un personaje para que realmente el personaje hable a través de ti, pero por sí mismo. ¿Pensaste que podría ser una película? Yo sí tenía conciencia de que el personaje, en particular el personaje de Diego, el homosexual, era un personaje cinematográfico, porque es un personaje exterior, es un personaje espontáneo, que se expresa mucho, que se mueve, ¿no? Contrario al personaje de David, que es un personaje con más tendencia a lo pasivo, a la introspección, que son menos agradecidos para los géneros dramáticos, ¿no? Te cuestan más trabajo. Pero yo tenía una relación con el personaje de David más antigua, es un personaje sobre el que yo he escrito otros cuentos, he escrito novelas, lo conozco como desde la infancia, y este era un personaje nuevo. Pero yo confiaba en la potencialidad dramática del personaje, porque en sí, lo que es cinematográfico, lo que es dramático en términos de género, son los personajes, más que la historia. Yo no quiero que vengan los americanos y nadie a decirnos aquí lo que tenemos que hacer. Está bien, pero tú no te das cuenta que con toda esa monería que tú haces, nadie te puede tomar en serio, ¿eh? Tú te has leído todos esos libros, ¿verdad? Y te tomó por sorpresa lo del cine y ya habías hecho un guión. Yo hice una primera película que se llama Una novia para David. Es el mismo David. Es el mismo David. Y no sé si recuerdas, en la película David tiene un amigo en la universidad que es el mismo amigo que tiene en la primera película. En esta película cuenta la primera vez que David se enamora, de una chica gorda pero encantadora, pero sus amigos no resisten la presión de los amigos que quieren que se haga novio de una chica bonita y espectacular. Y un poco el tema de la película es la decisión personal y la presión de grupo en relación con el individuo. Y había escrito una segunda película que se llama Adorables Mentiras, donde la chica que interpreta Mirta Ibarra, la amiga de Diego, que se hace novia de David, es una de los personajes principales de esa película. Yo he tenido esa característica que todos mis personajes salen de mis libros y pasan por las películas, por una, por otra. Es un mundo cerrado que se va ampliando a la medida que los personajes crecen y cuento nuevas historias. ¿Cómo lo toma el lector o las personas que ven las películas, estos personajes que se repiten y que continúan como una serie, ¿no? Creo que se establece una relación como con las personas, y a mí me pasa así con los personajes, es decir, es que hay zonas de ellos que yo no conozco y que la voy conociendo a la medida que se me va revelando, y eso tiene que transcurrir en el tiempo, ¿no? Si cuando tu relación con un personaje es permanente, tú vas conociendo más zonas de ese personaje. Después del éxito de Fresa y Chocolate, ¿qué vino después? Bueno, después de Fresa y Chocolate, yo seguí trabajando cine, hice 2 películas españolas, una que fue una adaptación de una novela de Almudena Grande, dirigida por Gerardo Herrero, que se llama Malena es un nombre de tango, igual que la novela,
y trabajé con el director español Manuel Gutiérrez Aragón, que es un gran director, una película cubana, pero que transcurría en Madrid, es decir, cubana como historia y con actores fundamentalmente cubanos, que se llama Cosas que dejé en La Habana. Y luego con Manolo hice una película cubana en Cuba, es decir, él filmó entonces en Cuba una película que se llama Una rosa de Francia, como la canción. Y simultáneamente empecé a dedicarme a las clases, a la pedagogía y a la tutoría de guiones. Entré como profesor a la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, fundada por García Márquez y muy apoyada por él y muy amada por él. Y ahí fundé y llevé la cátedra de guiones y también me he ocupado mucho de la formación de nuevos cineastas en el área de guión, ¿no? Y he acompañado a muchos cineastas como tutor, como asesor, e incluso he colaborado en distintas películas cubanas y extranjeras. ¿Te llevas bien con esas dos vocaciones, con el cine y con la literatura? Con esas tres, porque... Ah, de docencia también. La de docencia también, sí. La de docencia a mí me gustó mucho. Yo siempre digo que en un aula el que más aprende es el profesor, porque al tú dar clase reflexionas sobre la creación, sobre el arte de enseñar, te enfrentas a problemas creativos que no lo lleva tu experiencia, sino la de tus alumnos, y realmente es también un aprendizaje. Y por otra parte, es decir, es muy común en los cineastas que no solamente te preocupas por tu obra, sino por el sector. Es decir, el cine no puede avanzar solo una película, sino tiene que avanzar la cinematografía de un país y de una región, ¿no? Entonces, por eso los cineastas somos como un gremio, ¿no? Y a uno le interesa que las cinematografías nacionales y la cinematografía latinoamericana avance, ¿no? Y una cosa importante es la formación. ¿Sí? El cineasta latinoamericano es un artista, un profesional muy bien formado. ¿Sí? No solo que es un artista de talento, sino que es un artista con mucho conocimiento. ¿Qué tanto aportó la revolución, el sistema político, lo que pasaba en Cuba, en lo que escribías o en lo que se filmaba? Bueno, mucho, porque mi literatura es un diálogo con la realidad y con mi propia generación, ¿no? Es decir, yo tengo una literatura que es bastante testimonial de mi generación a través del tiempo. Cuando la revolución triunfa, yo era niño, vivía en un pueblo que lo tomó y lo liberó el Che Guevara, y a partir de ahí es decir, mi vida transcurre paralelo con la revolución, no solo como observador, sino como participante, ¿no? Es decir, ¿Fuiste parte de la revolución? Fui parte de la revolución y beneficiado por la revolución, porque yo procedo de una familia muy humilde, procedo de una familia donde todo el mundo era analfabeto, y bueno, y pude estudiar y demás. ¿Saliste alguna vez de Cuba? Yo siempre he vivido en Cuba, como residencia permanente. Cuba es un espacio, desde el punto de vista dramático, artístico, justamente rico por la cantidad de conflictos, ¿no? Por la cantidad de problemas, dramas, claro. Y por la cantidad de sueños, ¿no? Es un país que vale la pena estar cercano. Hay otra cosa que a mí me atrae mucho de Cuba, que es el habla cubana, el lenguaje cubano. Las expresiones. Como la música. El habla popular en general. Yo soy un escritor donde la oralidad es muy importante. Es decir, mi literatura se alimenta mucho del lenguaje oral, es decir, transformado a literario, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias a ti. Hay títulos que identifican para siempre a un autor. Este es el caso de Zenel Paz. Es uno de esos casos que van a quedar para siempre. Vamos a la pausa y de regreso volveremos con la sala de exposiciones y algunos estrenos teatrales.
La Galería Forum expone la individual del artista Eduardo Tokeshi, El pequeño Hokusai y otras historias. Para Eduardo, el dibujo es algo que ha realizado durante toda su vida, considerando que el dibujo es el alma de toda obra. Hace como un año volvió a enfrentarse al dibujo como un desarrollo unitario, duro, difícil, pero también muy satisfactorio. Diría más bien que hace un año aprendí a dibujar de nuevo. De ese ejercicio cotidiano fueron germinando los personajes que forman parte de esta muestra. La obra que da nombre a la muestra, El pequeño Hokusai y otras historias, es parte de este proceso de dibujos hechos con tinta china y pinceles, dibujos sintetizados en líneas y manchas. Decir mucho con poco recería el aforismo zen, y es en esos momentos que uno descubre que el dibujo requiere de la meditación, la respiración y la velocidad, dice Tokeshi. El Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores expone Iluso Mar de José Cortés. Cortés estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde ejerció también como profesor principal de pintura. Ha exhibido en las galerías Trapecio y Praxis, en la Noche de Arte, en la residencia de la Embajada de los Estados Unidos, en el Sexto Salón Nacional de Pintura, en el INNA y en el Encuentro de Arte del Museo Pedro de Osma, entre otros. Asimismo, ha expuesto en Canadá, en Alemania y en el Programa de Arte del Banco Mundial en Washington. En la galería El Ojo Ajeno del Centro de la Imagen se exhibe La luz sobre las cosas, primera exposición de Dante Pineda. Recurriendo a cámaras analógicas con óptica de plástico o sistemas de revelado instantáneo, Pineda recoge momentos de su vida cotidiana en los que la luz se vuelve protagonista, recreando así atmósferas del recuerdo. Lejos de la nitidez extrema de los megapíxeles, las imágenes que registra con estas cámaras atrapan esa cualidad especial de la luz de Lima. Hoy que todo se fotografía con el celular, la obra de Pineda nos da una lección de cómo convertir lo low-tech en una virtud y el registro mecánico en un vehículo para la emoción. El Instituto Cultural Peruano Norteamericano, junto con la Universidad Ricardo Palma, presentan la 11ª exposición del proyecto de arte popular, que en esta edición se titula Arte Popular, Tradición sin Tiempo. Esta notable exhibición, bajo la curaduría de John A. Davis, Jaime Liébana y Mari Solari, ensaya una visión del panorama actual de los diversos aspectos de las artes contemporáneas aplicadas con raíces peruanas. La muestra reúne más de 300 piezas presentadas de acuerdo a la naturaleza del proceso creativo en que se desenvuelve el artista y cómo estos responden a diversos entornos, condicionantes, circulación y mercados. A partir de este concepto, la exposición se divide en 3 grandes ejes: por su origen étnico, su origen rural y diversas manifestaciones de arte urbano, tanto de autores anónimos como reconocidos. Hay visitas guiadas el viernes 29 de agosto y 19 de septiembre a las 6:30 de la tarde. Del 1 al 4 de septiembre se llevará a cabo el 5º Festival Internacional de Guitarra Vivas Perú, que reunirá en la capital a destacados ejecutantes de ese instrumento. Víctor Hugo Ñopo del Perú, Daniel Morgade de Uruguay estarán juntos en concierto el lunes 1 a las 7:30 de la noche en el Centro Cultural de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Se rendirá homenaje al estadounidense Andrew York, ganador del premio Grammy, quien tocará el martes 2 a las 7:30 de la noche en el Centro Cultural Jorihuasi en Miraflores. El jueves 4 a las 7:30 de la noche, todos los maestros estarán en el concierto de gala en el Centro Cultural Ricardo Palma. Necesitaré los anexos para colocar los presupuestos, proyecciones de demanda y estados financieros del proyecto. ¿Cómo se llama la empresa que organiza los cumpleaños de tu hijo? La redacción debe ser simple, directa, rápida. Revisaré los avances de todos y corregiré la ortografía y puntuación del documento en español.
Es el año 2049 y 5 gerentes de una corporación latinoamericana tienen una semana para escribir un plan de negocios rentable que generará basura, destrucción y conflictos sociales. Tienen 7 días para hacerlo y para aniquilarse entre ellos, ya que solo uno ganará la presidencia mundial de la empresa. Esta es la trama de Dubái, obra teatral escrita por Víctor Falcón y dirigida por Gonzalo Tuesta, que presentará en el Teatro Racional de Barranco. Actúan Giovanni Arce, Ernesto Gallardo, Jorge Bardales, Sebastián Edowes, Renato Medina y Esteban Phillips. Todo está contaminado por la oferta y la demanda. ¿Y la riqueza, economistas? ¿Qué es la riqueza? Más allá de agua convertida en veneno, agua contaminada convertida en agua pura. El próximo martes 2 a las 7:30 de la noche en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano de Miraflores, Rolando Carrasco presentará Del Barroco a lo Andino, concierto de guitarra peruana. La primera parte será barroca, la segunda una demostración de las diferentes formas de afinación de la guitarra, los temples decente, comuncha, diablo, conchucano, arpa, morochuco, entre otros. Tendrá como invitados a Jimena Venero, flauta, Doris Quispe, violín y María Luisa Rojas en cello. Ahora vamos a la pausa y de regreso volveremos con el ebook. Desde que se inventaron la imprenta y el papel, el libro físico, el libro de papel, ha tenido y aún tiene un largo reinado. Pero la irrupción de Internet ha traído el libro digital, el amenazante ebook.
La experiencia de leer un libro ha cambiado una vez más. Desde que el hombre creó la escritura, los soportes han variado con el tiempo. Primero fue la piedra, luego la tableta de arcilla, la tela, la piel, el papiro, el pergamino, entre otros, hasta llegar al papel. Hacia finales del siglo XX, el cambio fue vertiginosamente acelerado con la creación de la computadora y sus códigos binarios. Y, consecuentemente, Internet hizo más rápido crear y acceder a todo tipo de textos. Hoy hablamos de los ebooks o libros digitales. ¿Cómo se adaptaron las editoriales a los ebooks y cómo estos se introducen en la vida diaria y en la cultura? Aquí dos ejemplos interesantes. Kiputeca, una librería digital con 20.000 títulos disponibles, y la editorial Santillana, que ha entrado con buen pie a este nuevo formato. Kiputeca es una librería, es una web que entras tú por internet, kiputeca.com, y ahí ves, despliegas todas tus categorías. Hemos querido que sea una librería que tenga más de librería familiar o artesanal. Tenemos 20.000 títulos en castellano. Son cerca de 60 editoriales, ¿no? Además se van actualizando constantemente, todas las semanas nos llegan novedades. Apenas se publica en España, ya se puede comprar en el Perú. Trabajamos de la siguiente manera. Primero es el libro impreso, porque el gran mercado sigue siendo el libro impreso. Entonces ya desde hace muchos años los libros se trabajan en archivos digitales y una vez que tenemos el libro listo, el archivo está listo, lo mandamos a imprenta, pero prácticamente en simultáneo ese mismo archivo se prepara con ciertas características especiales, en realidad muy sencillas, para que pueda convertirse en ebook. Además tiene que tener la facilidad de poder enviarse y reenviarse muy rápido, descargarse rápido, leerse bien. En el caso del libro digital no hay código de barras porque el número no es importante, o digamos que no se mide de esa manera. Se mide por descargas. Producir un libro para una editorial no es tanta la diferencia es la impresión. Un libro digital te permite agrandar la letra, achicarla, adaptarla al formato que sea, porque puedes tener un iPad o puedes tener otro dispositivo diferente, un Galaxy, un smartphone, y siempre la página se adapta. Cada vez son más los peruanos que usan los llamados celulares inteligentes. Todos ellos son potenciales lectores de libros digitales con solo un clic. Lo más lógico es que el mercado de ebook vaya creciendo. Aquí todavía en América Latina es muy, muy pequeñito, porque también venimos con cierto retraso en el mercado del propio libro impreso y la difusión más masiva de la literatura y la lectura. Tal y como avanza la tecnología, es que el formato de buena parte de ellos sea digital. El futuro del libro digital es incierto. No somos videntes. Sin embargo, como van las cosas, podemos intuir algunas escenas próximas en el mundo de las publicaciones tradicionales. ¿Cuáles serían las más vulnerables? Donde parece que va a ser más rápido es en el mundo de revistas y periódicos, porque también es un material más desechable. Lo usas un día, lo usas una semana, y en cuestión de libros, seguramente van a permanecer los libros objeto, los libros más bonitos, más selectos, más especiales, que son más preciados como objeto en sí para tener. ¿Qué va a desaparecer seguramente? Lo primero, los libros de bolsillo, porque si antes la diferencia entre un libro de bolsillo y un libro más grande, más bonito, era el precio, ahora en el tema ebook, como ya no tienes que gastar recursos en imprimir, puesto que el formato es un formato digital, ya esa diferencia se pierde, ya no existe la versión bolsillo porque es versión económica, no tiene sentido, la otra versión es la misma. Y la piratería puede hacérsele frente con más tecnología, aunque no sabemos si en este campo se le podrá ganar la batalla. Pienso que la piratería en Internet es muy distinta de la piratería en papel. Por un lado, hay que comprender que en el universo de Internet una de las leyes fundamentales es compartir. A los nativos digitales y a la gente que usa mucho Internet les fastidia mucho que le pongan restricciones para compartir.
Y ese es uno de los problemas que yo creo que se va a ir resolviendo poco a poco, ¿no? Ya muchos de los libros se venden sin el sistema anticopia. Esos los abres inmediatamente, no tienes que estar haciendo tantos cambios de programa de esto, programa del otro. Y nosotros, por ejemplo, le ponemos una cosa muy sencilla, que es un ex libris, que quiere decir, tú compras un libro, entonces te dice, este libro ha sido comprado por fulanito de tal en kiputeca.com. En la última feria de Frankfurt, el año pasado, ya se hablaba que si en el libro de papel se le da normalmente al autor el 10%, ¿no? En el libro digital está entre el 25 y el 30%, ¿no? Porque ya que se elimina la distribución y la imprenta, hay un poco de mayor margen para, depende obviamente del editor y los contratos que haga con los autores. Habrá algún editor y algún autor que no sepan o no quieran saber y entonces pues le dan el 10%, pero digamos se está estandarizando que el autor reciba más regalías por el libro electrónico, lo cual también al lector, al cliente le gusta más, porque quiere que parte de su plata vaya al autor y no todo se lo lleven pues los intermediarios. Creo que facilita el acceso a la lectura, porque ahí ya puedes leer en cualquier momento, en cualquier lugar, desde cualquier dispositivo, no tienes que cargar el libro. También hay que tener en cuenta algo, las casas cada vez son más pequeñas y tienen menos espacio para libros, en cambio ahí puedes guardar todo. Yo creo que ha sido fundamental para que los jóvenes vuelvan a adquirir el placer por la lectura, porque ya para ellos el libro impreso en general es algo como anticuado, como puede ser una máquina de escribir. En cambio, cualquier cosa que esté en formato digital, porque es un medio, porque ahí están todo el tiempo, en las redes sociales, en los programas, como trabajan en los colegios. Se puede decir que así como lo hizo la imprenta en su momento, la tecnología, esta vez digital, permite abaratar el costo del libro para, como antaño y desde siempre, podamos soñar, creer, aprender con contenidos bien elaborados y sobre todo buenas historias. Si un libro te ayuda, un libro que simplemente es texto, te ayuda a agrandar la letra, a graduar la luz, imagínate un libro de texto donde tú puedas intervenir los mapas, tenga un movimiento, hagas actividades, facilita muchísimo la educación. Y se acabaron las mochilas cargadas con 15 kilos de peso. Bien, ahora tenemos publicaciones recibidas. Gaijin o Gaijin. Con esta novela, Augusto Higa ganó el 6º premio de novela breve Cámara Peruano del Libro 2014, en la historia mítica del emprendedor japonés Sentei Nakanda-Kari. Había llegado al Perú en el año de 1923 y permaneció 8 años entre Paramonga y Supe. Luego se muda al Mercado Central de Lima. Andando el tiempo, fundó un burdel en la calle Paruro. Libros breves, urgentes y hermosos, dice Jeremías Gamboa de las obras recientes de Higa. Tambores Invisibles. Peis ha publicado este libro de crónicas de Fernando Ampuero, publicadas en distintos medios de los que ha trabajado y trabaja aún. De algunas dicen que penaban en el limbo del disco duro o el cajón del escritorio y que el título alude vagamente a las misteriosas pulsiones que anteceden a toda escritura, en particular la de textos breves y de temática diversa, como las que están en este libro. Isabel de los Mares, primera embajadora de América. El embajador Ernesto Pinto Basurco ha escrito esta novela histórica que narra la vida de la mestiza peruana de primera generación, navegante y aventurera, Isabel Barreto. Alonso Cueto dice que la vida de Isabel Barreto es una de las más apasionantes en la historia de los viajes de América y en esta novela viajamos con ella hasta el fin de los mares. Arquinca dedica su edición 224 a arquitectura deportiva y se abre con resultados del concurso nacional. Primer puesto, Polideportivo Parque Zonal Sinchirroca, Comas. También primer puesto, Polideportivo UNIC en el RIMAC, Proyecto Nacional 3N, Gimnasio, Spa, Cafetería y Tensoestructura para techo de piscina olímpica y nado sincronizado en Jesús María.
polideportivo del Colegio San Martín de Pisco, piscina del Colegio Santa Ana en Chincha. Sommelier se abre con sabor indeleble, platos con historia, escabeche de bonito, de origen árabe dicen, caucau de influencia andina, arroz con pato de Lambayeque puede ser, chupe de camarones de Arequipa por supuesto, y según Gloria Espinosa es la sopa más antigua del Perú. La siguiente nota es maridaje para cada uno de estos platos, tradición trujillana, vinos del Brasil y Puebla en México, entre otras cosas más. Las últimas del programa. Encuentros sin Fronteras, este sábado 30 desde las 5 de la tarde en el auditorio del Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia en la Plaza Bolívar de Pueblo Libre. El dúo argentino Marina Lupi y Pablo Faguaz compartirán escenario con el trío peruano Los Cholos. Participación especial de Chalena Vázquez. El ingreso es libre. Julio Ramón Ribeiro por partida doble. Los días sábados 30 y domingo 31 a las 7:30 de la noche, la actriz Brisila de Gregori presentará en unipersonal multimedia los cuentos Solo para Fumadores, de color morado, y Las Tres Gracias, bajo la dirección de Lorena Bess. Centro Cultural de España, Natalio Sánchez 181, Santa Beatriz, ingreso libre. Y por otro lado, La Tentación del Fracaso, una creación colectiva de la Asociación Cultural Queto, basada en los cuentos y la vida de Julio Ramón Ribeiro. Se presentarán los días sábado 30 de agosto y 6 de septiembre a las 7 de la noche en el auditorio de la Casa de la Literatura, Girón Ancash 207, Centro Histórico de Lima. También el ingreso es libre. Continúa en la Universidad Científica del Sur el Congreso de las Artes en homenaje a Jorge Eduardo Eggelson por los 90 años de su nacimiento. Desde las 10 de la mañana en adelante, lunes 1 en el Centro Cultural de España, martes 2 en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano en Miraflores y miércoles 3 en la Casa de la Literatura. La programación completa está en la página que figura en su pantalla y también la pueden encontrar en Facebook. Eternamente Chabuca, 94 años. Con ese título, Miriam Quiñones presentará un concierto en el Centro Cultural El Olivar de San Isidro el día que la gran Chabuca hubiera cumplido 94 años. Miércoles 3 a las 8 de la noche la acompañarán Rey Soto en la guitarra, Alonso Acosta en el piano y Gustavo Burga en la percusión. Sonamos Latinoamérica, el festival que le rinde homenaje a la música de América Latina está de vuelta del 3 al 6 de septiembre en Lima. Agrupaciones y solistas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Japón, Portugal, Uruguay y por supuesto el Perú. Hay talleres, cursos, conferencias y espectáculos en locales diferentes como la de Rama Magisterial o el Centro Cultural de España y también en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano. El próximo martes 4 a las 3 de la tarde, el actor, director y productor venezolano Ibrahim Guerra dictará la conferencia magistral Gestor en Latinoamérica de Teatro Hiperrealista y Microteatro Hiperrealista en la Sala Nazca del Ministerio de Cultura en el Museo de la Nación. Por fin se inicia septiembre y el jueves 4 comienza lo que muchos están esperando, la Feria Mistura, que abrirá sus puertas en la Costa Verde de Magdalena. Creemos que todos saben muy bien de lo que se trata la Mistura para abundar en el tema. Parafraseando a José María Arguedas, todos los grados de sabor y de color en ese colorido escenario que atenderá desde el viernes 5 hasta el domingo 14. El rock peruano está de duelo. Aunque su muerte ocurrió en Alemania el 23 de marzo del año 2012, es decir, hace casi 2 años y medio, recién se ha conocido en Lima esta semana. La muerte de María Teta, provocador e irreverente nombre artístico que usó en sus conciertos Patricia Roncal, verdadera pionera del rock femenino y de la movida subte. A partir del 4 de septiembre, Yuya Ashkani repone su repertorio, esta vez en el Teatro de la Universidad del Pacífico. Comienza Confesiones, los días jueves 4, 11 y 18. Antígona irá los viernes 5, 12 y 19. Concierto Olvido los sábados 6, 13 y 20. Los músicos ambulantes los domingos 7, 14 y 21. Y los lunes 8, 15 y 22, Teatro por Dentro, Seminario. Girón Sánchez Cerro, 21-21 Jesús María, de lunes a sábado a las 8:30 de la noche y domingos a las 7:30. El llamado Cinturón de Fuego del Pacífico está temblando. 6 grados en California, 6.2 grados en Chile. En nuestro país, 5.7 en Atico y en Cora Cora, 6.6.
cómo no estar prevenidos ante las señales de la naturaleza. Hay que estarlo de verdad, debemos estar prevenidos para lo que pueda ocurrir. Y esto fue todo por hoy, gracias, hasta el siguiente programa.